Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La Madre Celestial y la Familia Celestial. El sistema terrenal es una figura y sombra del sistema celestial. Por eso, al estudiar cuidadosamente el sistema terrenal, podremos ser capaces de entender los principios del cielo. De acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, originalmente fuimos ángeles que vivían en el cielo. Siendo ángeles en el cielo, pecamos contra Dios y fuimos expulsados a la tierra. Nos vestimos de la carne y se nos dio una vida que llega hasta los 70 u 80 años en los más robustos. Sin embargo, Dios se apiadó de nosotros y vino a esta tierra con el nombre de Jesucristo. Perdonó todos los pecados que cometimos en el cielo, cargándolos todos y derramando su sangre en la cruz. Nos concedió una gracia de redención muy asombrosa, ¿no es verdad? Cuando observamos de cerca este asunto, podemos ver que la razón por la que podemos llamar a Dios Padre es porque fuimos originalmente sus hijos e hijas. Sin embargo, es sorprendente que numerosas iglesias que son como la arena en el mar no busquen a Dios Madre, aunque llamen a Dios como Padre. El principio de este mundo que Dios creó es que la vida sea dada a través de las madres. Fue por la voluntad de Dios que el mundo fue creado de esta manera. Por esta razón, nuestra Madre eterna y espiritual también debe existir en el cielo. Varios científicos se preguntan, ¿cómo se nos da esta vida y de dónde se origina? A través de varios estudios científicos, han concluido que la vida se origina solo de una madre. La ciencia nos muestra que todos los seres humanos tienen mitocondrias que les otorgan vitalidad y habilidad para moverse. Solo el ADN mitocondrial de las madres es heredado a su descendencia. No obstante, si las madres no existieran, no solo los seres humanos, sino ninguna criatura viviente de este mundo podría existir. Por eso, la Biblia nos enseña a través de la familia terrenal que también debe existir una familia espiritual. Por eso, nuestra iglesia enseña que nosotros debemos creer en Dios Madre para ser salvos. La Biblia nos enseña que el eterno reino de los cielos y la salvación nos serán dados cuando tengamos la fe perfecta, no solo en Dios Padre, sino también en Dios Madre. No obstante, ¿qué dicen ahora las iglesias con respecto a esto? Cuando predicamos sobre Dios Madre, lo primero que dicen es, ¿no es esto una herejía? Esta acusación es igual que llamar a Dios, quien creó la Biblia, hereje. Por esta razón, cuando Dios entregó la Biblia a la humanidad, nos dejó su última petición. Leamos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 22. Leamos el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Este libro se refiere a la Biblia, ¿no es así? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Recibir las plagas significa no poder recibir la salvación. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto significa que no podremos ser salvos ni ir al cielo si añadimos algo a la Biblia o si quitamos algo de ella.
Debemos aceptar la palabra de Dios como es. No debemos despreciar las palabras de la Biblia, siendo atados a las costumbres de este mundo, sus valores o alguna doctrina existente. Entonces, veamos la relación entre el sistema terrenal y el sistema celestial, viendo Hebreos capítulo 8. Veamos las enseñanzas de Dios en el libro de Hebreos capítulo 8. Leamos el versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Moisés iba a erigir el tabernáculo, Dios primero le mostró el templo celestial a través de una visión y le dijo que construyera el templo como una réplica del modelo celestial. El tabernáculo construido en la tierra es una figura y sombra del que se encuentra en el cielo. El tabernáculo terrenal no es la única figura y sombra de lo que está en el cielo. Ahora, comprendamos en gran detalle acerca de la familia celestial. En el libro de Apocalipsis capítulo 4 y en el libro de Romanos capítulo 1, está escrito que nada en esta tierra fue creado sin la voluntad de Dios. Todo fue creado para contener un significado específico. Según las enseñanzas de la Biblia, llamamos a Dios como Dios Padre y nos consideramos como hermanos y hermanas de la fe. De esta forma, Dios nos enseña nuestra relación en el mundo espiritual. Entonces, pensemos en los miembros del sistema familiar. Existe un padre, también existen los hijos. ¿Quién más existe? Existe una madre. Una familia que es conformada por todos estos miembros puede ser considerada como una familia completa. Jesús mismo nos enseñó esto en los 66 libros de la Biblia. Por eso, hoy, sobre todo, debemos entender claramente el sistema familiar. A través de esto, seremos capaces de distinguir la verdadera iglesia, donde podemos recibir la salvación, de las iglesias donde no podemos recibir la salvación. Primero, veamos el libro de Hebreos capítulo 12 para ver si existe el Padre en el cielo, así como tenemos padres en esta tierra. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 12. Leamos el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? ¿A cuál Padre? Al Padre de los Espíritus, y viviremos. La Biblia nos enseña claramente que tenemos al Padre de nuestros espíritus, al igual que tenemos a nuestros padres terrenales, que sirven de figura y sombra. Si buscan el significado de padre en el diccionario, se confirma que un padre es un varón que ha engendrado uno o más hijos. Entonces, esto significa que Dios tiene hijos e hijas que lo llaman padre, ¿no es así? Aun si un hombre llega a los 60 o 70 años, no puede ser un padre si no ha tenido hijos. Esto significa que al menos debe tener un hijo. Entonces, la Biblia dice que nosotros, los que creemos en Dios, somos sus hijos. Abramos el libro de 2 de Corintios capítulo 6. Veamos el capítulo 6. Leamos el versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Y qué será para nosotros? Seré para vosotros por Padre, y vosotros, ¿qué seremos? Me seréis hijos e hijas. La Biblia dice que seremos los hijos e hijas de Dios.
¿Quién dijo esto? Está escrito, dice el Señor Todopoderoso, ya que este es el testimonio de Dios de que Él será un Padre para nosotros y que nosotros seremos sus hijos e hijas, ¿podemos eliminar estas palabras de la verdad? Nunca. Si esto hubiera sido dicho por un hombre, entonces su teoría podría estar equivocada o ser un error. Sin embargo, estas son las propias palabras de Dios y su enseñanza. Por eso Dios dijo, nunca añadan o quiten de mis palabras, a fin de hacernos saber sobre el sistema familiar celestial, el cual muestra nuestra relación espiritual. Dios creó la tierra como una figura y sombra de lo que está en el cielo. Entonces, existe el Padre y también existen sus hijos e hijas. Sin embargo, para que una familia esté completa, necesita haber una madre. No obstante, hoy en día, observen las numerosas iglesias a nuestro alrededor. ¿Alguna iglesia dice, deben creer en Dios Madre para ser salvos? Ellos buscan a Dios Padre, pero no a Dios Madre. Es verdaderamente asombroso y extraño. No necesitamos creer en Dios Madre si no está en la Biblia, pero Dios ya lo ha dejado claro en la Biblia. Nuestra familia celestial es diferente de las personas del mundo. Ellos guardan el culto dominical, pero nosotros guardamos el día de reposo el sábado. Ellos celebran la Navidad, pero nosotros guardamos la Pascua del Nuevo Pacto. Existe una gran diferencia entre las iglesias del mundo y nuestra iglesia. Hermanos, supongamos que el rey de un reino da una orden para hacer algo. Puede ser considerada una orden real, ¿no es así? ¿Cuál sería el castigo si alguien añadiera o quitara algo de la orden del rey? Esa persona sería llamada rebelde. Este es un grave pecado. Todas las palabras en los 66 libros de la Biblia son como la orden real. Nunca debemos añadir o quitar nada de ellas. Dios expresó en los 66 libros de la Biblia que debemos tener a Dios Padre, Dios Madre y a los hermanos y hermanas espirituales, al igual que tenemos nuestros padres, madres, hermanos y hermanas terrenales. Entendamos esto a través de la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 4. Vayamos a Gálatas capítulo 4. Leamos el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, es decir, del cielo, la cual es, ¿quién es? Madre de todos nosotros, es libre. Aquí, ¿a quién se refiere nosotros después de la palabra madre? Son los hijos que la llaman madre, ¿verdad? Hoy en día, hay muchas iglesias y muchos cristianos en el mundo. Sin embargo, ¿creen en Dios Madre? Dicen, Dios Madre. Nunca he oído hablar de esta enseñanza. Es verdaderamente triste ver a tanta gente cuestionando esto. La palabra Dios Padre presupone que la Madre existe. Si Dios Madre no existiera, no habría necesidad del título Dios Padre. Nosotros podríamos llamarlo simplemente Dios. Dado que Dios explicó que el sistema terrenal es una figura y sombra de lo que hay en el cielo, debemos entender el sistema familiar celestial a través del sistema familiar terrenal. Piensen en ello. Si muriera por alguien, ¿quién sería ese alguien? Los padres suelen hacer sacrificios por sus hijos. Sin embargo, no son muchos los que se sacrifican por los demás. ¿Quiénes son los seres humanos para Dios, para que los ame hasta el punto de resistir un sufrimiento insoportable y morir en la cruz? Ellos son sus hijos. Sin embargo, aquellos hijos dicen, Dios Padre debe existir,
pero no creen en Dios Madre. Por eso no son capaces de abrir la última puerta hacia la vida, que es el misterio de Dios. En un cuento infantil, Ali Baba y los 40 ladrones, hay una frase mágica que es «Ábrete sésamo». En la narración, la frase mágica «Ábrete sésamo» abría la boca de una cueva donde los ladrones habían escondido el tesoro. Sin embargo, la boca de la cueva no se abría si la frase era incorrecta, sin importar qué tan similar fuera la frase ni cuántas veces la digan. Entonces, ¿cuándo se abrirán las puertas del cielo? Solo cuando comprendamos y recibamos plenamente a Dios Madre, se abrirá por completo la puerta de nuestra salvación. Toda la humanidad debe creer no solo en Dios Padre, sino también en Dios Madre. Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, ¿qué somos? Somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Tengamos en cuenta la diferencia entre los que son perseguidos y los que persiguen. Está escrito que los hijos de la Madre Jerusalén Celestial son los que son perseguidos, pero ellos son los hijos de la promesa. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Quién es la libre? Según el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esas personas son los hijos de la promesa a los que Dios les prometió la salvación. Hoy en día, hay numerosas iglesias y personas que dicen creer en Dios, pero es extraño que no busquen a Dios Madre. ¿Por qué es extraño? Dios Madre se menciona muchas veces en la Biblia. En la Biblia hebrea original, a veces se describe a Dios con el sustantivo singular, pero principalmente con el sustantivo plural, es decir, con la palabra Elohim. El texto original de la Biblia testifica casi 2500 veces que tenemos a Dios Madre además de Dios Padre. La gente piensa que venimos de una organización extraña cuando les decimos, crean en Dios Madre. De hecho, desde el principio del mundo, esta ha sido la enseñanza más básica que Dios ha enseñado incluso en la época de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Como no tienen esta enseñanza básica, no pueden considerar las leyes y reglamentos de Dios como algo precioso. Dios dijo, no añadan ni quiten nada a la Biblia, pero ellos dicen, Dios es amor. No creo que Dios me envíe al infierno solo por desobedecer un poco la palabra de Dios. La gente tiende a racionalizar fácilmente. Por eso las iglesias dicen fácilmente, ¿por qué tienen una fe tan complicada? Todo lo que necesitan hacer es simplemente creer. Hermanos, esto no está mal. Los que creen absolutamente en la verdad de Dios se salvarán. Sin embargo, ¿cuántas falsas insistencias existen? En Mateo capítulo 7 está escrito, guardaos de los falsos profetas, cuídense. Dios nos hizo esta advertencia en numerosas ocasiones. Sin embargo, ¿cómo sabemos quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta? Un verdadero profeta de Dios siempre tiene la palabra de Dios en el centro de su fe. No podemos ir al cielo si añadimos o quitamos algo a la Biblia. Entonces, ¿podemos decir que Dios Madre existe verdaderamente o no existe? ¿Debemos mantener nuestra fe en Dios Madre o renunciar a ella? Espiritualmente hablando, ¿podemos decir que toda la humanidad se encuentra en esta encrucijada? Todas las iglesias insisten que lo que enseñan es correcto. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia podemos encontrar
un fundamento para lo que insisten. Por eso Dios nos ha despertado a la verdad de Dios Madre desde la creación del mundo. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 1. Leamos el versículo 26. Estas son las palabras de Dios. No es una novela ni una obra de teatro. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Piensen en esto. ¿No dicen los seres humanos que Dios es nuestro creador? ¿Cuántos creadores dicen que hay? Dicen que solo hay un creador. Sin embargo, ¿qué dijo Dios aquí? Dios dijo, hagamos al hombre. No dijo, haré al hombre por mí mismo. Hermanos, Dios es el principio y la fuente de la sabiduría y el conocimiento. ¿Creen que Dios no conoce la diferencia entre las palabras haré y hagamos? Dios dijo, hagamos al hombre en plural. En otras palabras, ¿no ven lo falso y equivocado que es decir que hay un solo creador? La Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está escrito de una manera muy fácil de entender. Dios dijo, hagamos, no haré. No importa en qué idioma está escrita la Biblia, Dios dijo, hagamos al hombre. Nunca dijo, haré al hombre. Algunas personas dicen, bueno, pastor, ¿no se refiere a los ángeles? Entonces, ¿los ángeles son nuestros creadores? No, no lo son. Solo Dios es el creador que ha creado a la humanidad. Entonces, ¿por qué Dios dijo, hagamos al hombre? Continuemos con el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos, es decir, creemos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Entonces, ¿qué fueron creados? Varón y hembra los creó. A imagen y semejanza de Dios fueron creados el hombre y la mujer. Durante mucho tiempo, la gente ha llamado al Dios de imagen masculina Dios Padre. Entonces, ¿cómo debemos llamar a la imagen femenina de Dios? Incluso desde el primer capítulo del libro de Génesis, se muestra que Dios Padre y Dios Madre crearon a toda la humanidad. Puesto que Dios Padre y Dios Madre existen con toda seguridad, ¿quiénes más existen? Sus hijos e hijas también existen. Ellos son llamados la familia celestial. Nosotros somos la familia celestial. Por eso, cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, dijo en la Biblia, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Dios enfatizó más el amor. Tenemos a Dios Padre y a Dios Madre, y a través de Dios Padre y Dios Madre, todos nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios. Sin fe en Dios Madre, no se nos puede dar la vida eterna ni la salvación. Lo que Jesús vino a hacer a esta tierra es encontrar a su familia perdida. Esto está escrito en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 10. Está escrito incluso en el libro de Génesis capítulo 1 que Dios Padre y Dios Madre existen, y el apóstol Pablo escribió en el libro de Gálatas capítulo 4, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En Apocalipsis capítulos 19, 21 y 22, el apóstol Juan enfatizó repetidamente que la desposada, la esposa del Cordero,
Ciertamente existe. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. El capítulo 19, versículo 6 dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. La palabra Cordero se refiere a Jesús. ¿Jesús tuvo una esposa? No. Sin embargo, el apóstol Juan vio una revelación que la esposa del Cordero se ha preparado. Esto significa que ha llegado el momento para que todo el mundo la conozca. Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 para entender sobre la esposa del Cordero. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El ángel le dijo al apóstol Juan: Yo te mostraré la esposa del Cordero. Un ángel es alguien que hace los recados de Dios, por lo tanto los ángeles nunca mienten. Veamos el versículo 10. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, ¿y qué le mostró? Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Dijo: Te mostraré la esposa del Cordero, y le mostró a Jerusalén. Volvamos al libro de Gálatas capítulo 4, que leímos antes, para entender lo que significa Jerusalén espiritualmente. Gálatas capítulo 4. Leamos el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la esposa del Cordero, la cual es, ¿qué es de nosotros? Madre de todos nosotros, es libre. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen. Apocalipsis capítulo 19 dice: el Cordero y la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 dice: el Cordero y la esposa. Apocalipsis capítulo 22 dice: el Espíritu y la esposa. ¿Son diferentes entre sí? Son iguales. El Espíritu Santo es Dios Padre. Entonces, ¿quién es la esposa de nuestro Padre para nosotros? Nuestra Madre. ¿Qué dicen Dios Padre y Dios Madre que debemos hacer? Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. Ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Los 66 libros de la Biblia comienzan con Dios Padre y Dios Madre en Génesis capítulo 1 y terminan diciéndonos en Apocalipsis capítulo 22 que vayamos a Dios Padre y a Dios Madre, el Espíritu y la esposa. No debemos ignorar ni alejarnos de las enseñanzas de la Biblia. Deben ser capaces de discernir todas estas cosas. Aunque la verdad de Dios Madre está escrita en la Biblia, ¿cómo es que todos esos eruditos y expertos bíblicos de todo el mundo no la conocen? En verdad, somos muy benditos. Nos hemos convertido en los hijos de la promesa que pueden llamar al Padre Celestial Padre Nuestro y a la Madre Celestial Nuestra Madre. Según el libro de Primera de Juan capítulo 2, ¿cuál es la promesa de Dios? Es la vida eterna, y nosotros somos los que hemos recibido esa promesa. Por favor, crean que no han venido aquí por su cuenta, sino que es Dios quien los ha conducido a este lugar. Los miembros de nuestra familia celestial están regresando a Sion uno por uno desde todo el mundo. Cuando regresen a Sion, tienen que pensar: ¿este es el camino al cielo? ¿Me llevará este camino a Dios? Nosotros también necesitamos tocar la puerta, necesitamos confirmarlo. ¿Con qué? Debemos confirmarlo siempre con la Biblia. No debemos caer en una trampa
aunque pueda parecer plausible y lógica. Solo la palabra de Dios que nos da la salvación debe ser nuestra guía definitiva. Dado que la Biblia da un claro testimonio sobre Dios Madre, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir y creer tal como está escrito en la Biblia. ¿No es esa la mejor manera de creer en Dios? Les pido a todos ustedes que se conviertan en hijos e hijas de Dios que puedan mostrar en gran medida su gloria, orando y estudiando su palabra con más diligencia, para que las bendiciones del Espíritu Santo puedan desbordarse abundantemente en Sion en todo el mundo. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.